La práctica número 3 que vamos a realizar es la separación de líquidos volátiles por destilación fraccionada. Bien, ahora tenemos los objetivos. Como primer objetivo tenemos el proporcionar una comprensión detallada de las ventajas que ofrece el uso de una columna de fraccionamiento en la separación de dos líquidos volátiles, los cuales son miscibles y con puntos de ebullición cercanos que forman una solución. Y como segundo objetivo, el calcular de manera precisa el número de platos teóricos de la columna de fraccionamiento cuando opera a reflujo total para lograr una separación eficiente. Bien, ahora tenemos como fundamento teórico, la destilación fraccionada es una operación unitaria en donde estos son procesos básicos que involucran tanto cambios físicos como químicos en una sustancia o en una mezcla de sustancias. En este caso, la operación unitaria es la separación de los componentes de una mezcla líquida en función de sus distintos puntos de ebullición. Esta operación se basa en el principio de que al aplicar calor a la mezcla, los componentes con puntos de ebullición más bajos tienden a evaporarse y convertirse en vapor, mientras que los componentes con puntos de ebullición más altos permanecen en estado líquido. También tenemos que mientras ocurre el proceso de separación de la destilación fraccionada, la mezcla se calienta en un recipiente llamado matraz de destilación. El vapor que se genera asciende por una columna de destilación que contiene platos o rellenos diseñados para proporcionar múltiples etapas de equilibrio vapor, ¿no? Entonces, el componente de menor punto de ebullición es más bajo, o sea, generalmente es el más volátil, se vaporiza primero y asciende por la columna, mientras que el componente de mayor punto de ebullición es el que es el menos volátil. Entonces, este permanecerá en estado líquido y pues descenderá de la columna. El fraccionamiento vendría siendo que a medida el vapor asciende y se enfría en la columna, se produce la condensación de los componentes más volátiles en las etapas superiores de la columna. Entonces, esto forma un líquido enriquecido en el componente de menor punto de ebullición. A medida que el líquido enriquecido desciende y se calienta, se produce una evaporación parcial y una condensación parcial en cadena de la columna, ¿no? Entonces, la recogida del producto, por así decirlo, en este caso los componentes separados se recogen en distintos puntos de la columna y cada producto se extrae en función a su punto de ebullición específico. Los materiales a utilizar son columna de tipo de Hempel, metanol, agua destilada, pipetas, vaso de precipitación, gotero, tubos de vidrio, refractómetro, equipo de destilación fraccionada y un matraz. En el experimento 1 vamos a determinar el número de platos teóricos en columna de fraccionamiento por el método de Michael-Thiele. En el balón de ebullición se prepara una mezcla de metanol-agua en proporción del 10-90 volumen-volumen y se añade 10 cerámicas para conseguir una ebullición uniforme. Se armó el equipo de destilación de abajo hacia arriba, inducida por la columna Hempel, que contiene aproximadamente 173,50 gramos de pelas de vidrio. Utilizando el agitador magnético termostatizado, se estandariza el suministro de energía eléctrica para que el vapor alcance la cabeza de columna. Una vez logrado el equilibrio, se evidencia la temperatura, que es de 64,7 grados. Se recoge una muestra de 1 mililitro de destilado y 1 mililitro de residuo. Seguidamente se coloca 3 gotas aproximadamente en el refractómetro y se obtiene la lectura del índice de refracción. Las lecturas del índice de refracción del residuo y del destilado se lleva a la curva de calibración fracción molar versus índice de refracción, determinándose la fracción molar de cada uno de ellos. Estos valores se ubican en el diagrama de Michael-Thiele y se determina el número de platos teóricos del equipo. En el segundo experimento vamos a determinar la curva de calibración índice de refracción versus fracción molar de la solución de metanol. En un tubo de vidrio de 5 mililitros con tapa de baquelita, colocamos mezclas de metanol, agua, volumen en proporciones 1,4, 2,3, 3,2, 3,5, 1,5, 4,1, 4,5, 0,5. Luego determinamos la fracción molar del metanol de cada una de estas soluciones patrón. Se toma una muestra de solución patrón y se coloca 3 gotas aproximadamente en el refractómetro. Luego se registra la lectura que aparece en pantalla del equipo, la cual corresponde al índice de refracción de la solución patrón analizada, en este caso el metanol. Este procedimiento se aplica a 6 soluciones patrón. Finalmente se grafica el índice de refracción molar para el sistema metanol-agua. En cuanto a los cálculos, esta tiene como finalidad poder hallar la fracción molar del metanol, pero para eso vamos a necesitar datos, como los que nos dan en la tabla número 1, la cual menciona las características fisicoquímicas del metanol y el agua. En cuanto a la tabla 2, esta es la proporción volumétrica de la solución de agua y metanol que hay en cada tubo.
Después se mencionan lo que son las fórmulas que se va a utilizar para poder hallar los diversos datos que vamos a mencionar. Por ejemplo, tenemos la fórmula de la densidad, de la cual despejamos los gramos, y esta es la que vamos a utilizar. Después está la fórmula de número de moles y por último la fórmula de la fracción molar. Después está la tabla número 3, la cual mencionan que ahí están los resultados de los gramos y moles de agua respectivo para cada volumen de este. Por ejemplo, aquí vamos a mencionar el ejemplo del tubo número 1 que contiene 4 mililitros de agua. En este caso, primero vamos a hallar lo que son los gramos de agua. Con la fórmula de la densidad, la cual despejamos los gramos, vamos a hallar este dato, el cual sale 0,993. Este dato pasa para poder hallar los moles de agua, en el cual ya se menciona que el número de moles es igual a los gramos de este que ya tenemos sobre el peso molecular que nos brindan en la tabla número 1, el cual este resultado sale 0,222. Esto de aquí se va a hacer para cada volumen de agua y se va a poder hallar todos estos datos que se mencionan ya en la tabla número 3. En cuanto a ahora vamos a realizar los cálculos para el metanol. Por ejemplo, aquí vamos a hallar lo que es los gramos, el rendimiento real del metanol, el número de moles, la fracción molar. Y esto, por ejemplo, estos resultados ya están en la tabla número 4. Pero aquí vamos a mostrar cómo es que hemos hallado, por ejemplo, en el tubo 1, que contiene 1 mililitro de metanol, cómo hemos hallado cada dato. En caso de los gramos de metanol, también lo hacemos por la fórmula de densidad despejando los gramos y hallamos que hay 0,79 gramos. Pero en la tabla número 1 nos mencionan que hay un porcentaje de pureza que te dice que es de 99,9 gramos de metanol. Entonces, esto también lo tenemos que sacar. ¿Por qué? Por una regla de 3 simple. Aquí se menciona que 100 gramos hay en 99,9 gramos de metanol. En cuanto a nosotros, nuestros gramos que hemos hallado es de 0,79 gramos. Y así encontramos el rendimiento real de los gramos de metanol, que nos sale 0,791. Esto ya viene este dato nos va a ayudar a hallar el número de moles del metanol, que lo sacamos por los gramos sobre el peso molecular que también nos brinda la tabla número 1. Y este resultado sale 0,025. Después ya hallamos lo que es la fracción molar del metanol. Pero para esto, por ejemplo, sabemos que en el tubo número 1 hay 1 mililitro de metanol y 4 mililitros de lo que es el agua. Entonces, la fracción molar del metanol lo vamos a sacar número de moles del metanol sobre el número de moles de la solución, pero en el número de moles de solución está el número de moles de agua más el número de moles de metanol. Por eso sabemos que, ya teniendo los datos anteriormente, vamos a tener como resultado la fracción molar que ya se menciona ahí, que es 0,1002. Y así respectivamente se saca para cada tubo. Ahora vamos a realizar resultados. En esta práctica hemos construido la gráfica de índice de refracción versus la fracción molar, donde nos va a permitir determinar los datos de la fracción molar del residuo como del destilado. En este caso vamos a hacer uso solamente del índice de refracción, los cual ubica los puntos, una curva que vamos a obtener para trazar líneas rectas que nos van a permitir conocer la fracción molar del destilado, que en este caso se obtuvo 0,95, y del residuo, que es 0,01. Resultados. En esta práctica, posteriormente vamos a cuantificar el número de platos teóricos que tiene una columna de fraccionamiento. Para ello es necesario conocer el método de Mercadal-Tile y también conocer los datos del equilibrio líquido-vapor del agua y el metanol, para así trabajar con una curva y esta nos va a permitir trazar una línea diagonal, la cual se va a realizar teniendo los datos anteriores de la gráfica del índice de refracción versus fracción molar. Esto lo vamos a reproducir en esta gráfica y nos va a resultar unos cuadrantes que ustedes pueden ver, pero vamos a descartar el primero ya que este es el plato teórico del trabajo, o sea, del calderín, y este no concuerda con la columna, entonces lo descartamos y tenemos 4. Para determinar los platos teóricos, lo que vamos a hacer es una división entre la altura de la columna sobre el número de platos teóricos, entonces vamos a tener un valor de 9 y esos vendrían a ser el número de platos teóricos. La discusión. La destilación fraccionada es un método utilizado para separar líquidos volátiles en base a sus diferentes puntos de ebullición. Este proceso se basa en el principio de que los componentes de una mezcla líquida tienen diferentes temperaturas de ebullición. Durante este tipo de destilación, la mezcla líquida se calienta gradualmente en un equipo especial llamado columna de destilación fraccionada. Durante esta destilación, los componentes de la mezcla se evaporan a diferentes temperaturas y luego se condensan nuevamente en diferentes puntos a lo largo de la columna de destilación.
Asimismo, los componentes con puntos de ebullición más bajo se evaporan primero y ascienden por la columna, mientras que los componentes con puntos de ebullición más altos permanecen líquidos y descienden hacia el fondo de la columna. La discusión. La destilación fraccionada es especialmente útil para separar mezclas de líquidos con puntos de ebullición cercanos. Esto se debe a que el proceso permite la separación selectiva de los componentes de la mezcla, en función de sus diferentes puntos de ebullición. Al final del proceso, se obtienen diferentes fracciones de los componentes individuales de la mezcla, lo que permite su purificación y recolección por separado. Bien, continuando con las aplicaciones de este método de destilación fraccionada, vamos a tener como claro ejemplo las refinerías de petróleo, ya que en este caso el petróleo natural no se usa como se extrae de la naturaleza, sino más bien que se va a separar en mezclas más simples de hidrocarburos y que tienen usos más específicos, como por ejemplo los gases, el éter de petróleo, la gasolina, el queroseno, y todos estos se van a poder extraer del petróleo. Otra clara aplicación es la purificación del agua. En este caso, la purificación del agua, la ebullición va a asegurar la muerte de los organismos que están en estado vegetativo, ¿no? Entonces es por eso que esta destilación consiste en que se van a separar los componentes basándose en las diferencias de puntos de ebullición. Es así que se va a obtener un agua mucho más pura. Bien, continuando. Otras aplicaciones que tiene este método de destilación fraccionada también es la separación de aire o licuado. En este caso va a servir también para obtener argón concentrado. ¿Y cómo es que se obtiene este argón concentrado? Bueno, pues hoy en día este gas se va a obtener por medio de la destilación fraccionada del aire licuado, en el que se encuentra una proporción de 0,94%, y posterior se va a eliminar al oxígeno residual con hidrógeno. Es así que se obtiene este argón concentrado, que puede tener muchos usos. En cuanto a la producción de silicio, también es otra de las aplicaciones. Como sabemos, el silicio generalmente se encuentra en forma de dióxido de silicio o en silicatos complejos. Entonces este método de destilación fraccionada se va a encargar también de separar y de obtener el silicio como tal. En este caso, el silicio es esencial para la vida, ya que es imprescindible para la producción de moléculas básicas como el colágeno y la elastina. Conclusiones. 1. Se proporcionó una comprensión detallada de las ventajas que ofrece el uso de una columna de fraccionamiento en la separación de dos líquidos volátiles, miscibles y con punto de ebullición cercanos que forman una solución. 2. El número de platos teóricos son de 4 en la columna fraccionada. 3. La altura equivalente de un plato teórico fue de 9 centímetros.